Hola, bienvenidos al tema 19 de Análisis de Datos 1 en Psicología. Hoy vamos a tratar el tema de las distribuciones discretas de probabilidad, el tema 19 de la asignatura. En primer lugar nos vamos a preguntar para qué sirven las distribuciones, ya sean discretas o continuas. Bien, la estadística lo que intenta hacer es encuadrar los fenómenos aleatorios en un marco, en un modelo. Todas las leyes que vamos a ver hoy son funciones de probabilidad que cumplen determinados fenómenos aleatorios. Por consiguiente, podemos decir que son leyes que cumple el azar. El azar realmente no es aleatorio. Igual que el domador se coge a un león y lo amaestra para que haga lo que él quiere, realmente la estadística lo que hace es coger la aleatoriedad de ciertos fenómenos y la amaestra de alguna forma, por decirlo así, de alguna forma, aplicando ciertas funciones de probabilidad. Estas funciones se aplican a fenómenos aleatorios, por consiguiente, podemos decir que esa aleatoriedad sigue reglas. El azar no es totalmente aleatorio, ya que sigue ciertas reglas. Y lo que vamos a ver hoy son reglas que cumplen fenómenos aleatorios discretos. Vamos a ver las 4 o 5 más importantes, en el sentido de que con ellas se pueden describir una gran cantidad de fenómenos englobados en un modelo o en otro. La primera de todas es la de Bernoulli. Para determinar qué es la distribución, primero tenemos que conocer que es un experimento de Bernoulli. Es aquel experimento aleatorio en el que solamente se pueden producir dos fenómenos, dos sucesos, y estos son mutuamente excluyentes. Vamos a llamarle A y a su complementario de A, barra de A. Pongamos por caso que es escoger a una persona de la población y determinar su género. El género puede ser masculino o femenino. Por consiguiente, es un experimento aleatorio en el sentido de que, por decirlo así, está toda la población española en la urna y yo meto una mano inocente y saco uno de esos sujetos. Y de esos sujetos mido, determino, categorizo si es masculino o femenino. Es un experimento aleatorio que solamente admite dos eventos, dos modalidades. De la misma forma, tirar una moneda y comprobar si sale cara o cruz. Es un experimento de Bernoulli en el sentido de que solamente admite dos sucesos mutuamente excluyentes. Ese sería el fenómeno aleatorio. Obviamente tiene el nombre de Bernoulli por su inventor. Si observan la fecha, Bernoulli vivió en el siglo XVII, murió a principios del siglo XVIII. Se dan cuenta entonces que todos estos fenómenos se empezaron a investigar relativamente tarde en el desarrollo de la ciencia. El cálculo ya estaba inventado hacía tiempo. Entonces, en un experimento de tipo Bernoulli, vamos a asignar a uno de los eventos que puede suceder el nombre de éxito y al otro, su complementario, el fracaso. Esto no tiene connotaciones semánticas. Por ejemplo, en el caso de coger a una persona de la población española y determinar su género, y digo, bueno, pues voy a considerar éxito sacar una mujer, fracaso sacar un hombre. No tiene connotaciones semánticas. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Éxito es simplemente uno de los fenómenos, uno de los dos eventos que pueden suceder. De la misma forma, éxito en tirar una moneda podría ser arbitrariamente el sacar cara. Sobre cualquiera de los espacios muestrales que puedan originar un experimento aleatorio de tipo Bernoulli, vamos a definir una variable aleatoria. Va a ser discreta y la vamos a llamar X o Y. Da igual, la letra simplemente va a representar la variable aleatoria que vamos a definir sobre el experimento aleatorio. Y esta, por convenio, de nuevo, igual que éxito y fracaso, en cada caso concreto le asignábamos un valor de los eventos posibles, de forma arbitraria el éxito y de forma arbitraria el fracaso. Ahora vamos a asignarle a la categoría que hubiéramos considerado éxito el valor aleatorio, la variable aleatoria 1. Es decir, cuando obtengamos un éxito, la variable aleatoria le vamos a dar el valor 1 y cuando tengamos un fracaso vamos a tener el valor 0. En el caso que hemos puesto anteriormente, si sacamos a una persona de la población española y habíamos dicho que íbamos a considerar éxito que fuese una mujer, si sale una mujer, en el experimento aleatorio asignamos
a la variable aleatoria un 1. Si sale un nombre, le vamos a asignar a la categoría a la variable aleatoria X un 0. De nuevo, arbitrario, pero es muy importante que a lo que hayamos determinado arbitrariamente como éxito en el experimento aleatorio, en su variable aleatoria le vamos a asignar un valor igual a la unidad. En caso contrario, un valor igual a 0. Obviamente, ambos eventos complementarios, A y complementario de A, van a tener unas probabilidades. A la probabilidad de éxito la vamos a denotar con la letra P. Por consiguiente, en el caso de extraer una mujer de la población española, le asignamos el valor 1 a esa variable aleatoria y la probabilidad de ese valor 1 éxito va a ser P. Si la población está aproximadamente, supongamos que hay igual número de mujeres que de hombres, P valdrá 0.5 y su complementario 1 menos P, al que vamos a llamar Q, la probabilidad de fracaso, en este caso va a ser también 0.5. Recuerden que la probabilidad de éxito P y la probabilidad de fracaso Q tienen que sumar 1, con lo cual si nos dan uno cualquiera de las probabilidades para el caso concreto que estemos considerando, tenemos la otra. Bien, entonces ya tenemos un experimento aleatorio de Bernoulli sobre el que hemos definido la variable aleatoria X, que puede tomar los valores 1, éxito, o 0, fracaso. 1, el éxito con probabilidad P, el 0, el fracaso con probabilidad Q. Esto es lo que se denota, se representa en la siguiente transparencia. Vemos que la probabilidad de obtener un 0, f de 0, la función de probabilidad para cuando la variable aleatoria vale 0, es igual a la probabilidad, lo que nos va a indicar esta función de probabilidad es la probabilidad de que X valga 0, y hemos dicho que esta va a ser Q, mientras que la probabilidad de que la variable aleatoria valga 1 va a ser P. Tendremos f de 0 igual a Q y f de 1 igual a P. Como es discreta y solamente admitía estos dos valores, solamente vamos a tener dos líneas verticales en la función de probabilidad de esta variable aleatoria, cada una de ellas con altura P o Q, en función de que sea éxito o fracaso. En el ejemplo se representa la situación gráficamente. El círculo o el óvalo representaría el espacio muestral. En este caso, si recuerdo bien, lo saqué de un libro en inglés, con lo cual era tirar una moneda, el experimento aleatorio. Head, H, que sería sacar cara, y cruz, la T, que sería sacar cruz. Ese experimento solamente admite dos valores y se ha definido de forma arbitraria que el éxito es sacar H, cara, head. Por lo tanto, a todos los eventos, cada vez que se saque H, le hemos dado el valor 1 en la variable aleatoria. Y cuando se salga cruz, le hemos dado el valor 0. Aquí simplemente faltaría las líneas verticales que nos indicarían la probabilidad de cada uno de los valores de la variable aleatoria. Si la moneda no está sesgada, esos dos valores, esas dos alturas serían 0.5 cada una de ellas. Si la moneda estuviera sesgada, pues tendríamos que saber exactamente el grado de sesgo que tiene la moneda. Una vez que hemos definido el experimento aleatorio y la variable aleatoria concreta del caso, vamos a caracterizarla mediante su función de probabilidad de forma analítica y luego veremos sus momentos, los más importantes, la media y la varianza. En concreto, lo que hemos dicho anteriormente se refleja de forma simple en esta función. Esta función lo único que me indica es cómo calcular P y Q de una forma concisa y de forma analítica. O sea, f de x lo único que nos indica es la probabilidad de que la variable aleatoria asuma el valor x, que es lo mismo, estamos tratando con funciones de probabilidad, la probabilidad de que x obtenga un valor concreto. En este caso sabemos que puede ser 0 o 1. ¿Qué probabilidad existe de que la variable aleatoria x mayúscula valga o 0 o 1? Y eso va a ser igual a
el producto de las dos probabilidades de éxito y de fracaso, elevado cada una de ellas a la potencia x para el éxito y 1 menos x para el fracaso. Entonces, observen que P va a estar elevado a 0 o 1, porque son los valores que puede adoptar la variable aleatoria, y Q es 1 menos x. De nuevo, x puede adoptar los valores 0 o 1. Recuerden, P y Q son parámetros. P y Q son parámetros en el sentido de que en cada situación concreta están definidos en el experimento. En el caso de las monedas, por ejemplo, monedas no sesgadas, P y Q valen ambos 0.5. Y la variable independiente, por decirlo así, cuando trabajamos con funciones hablamos de una variable independiente. La variable independiente aquí solamente puede adoptar los valores 0 o 1, que es lo que se representa al final de la transparencia cuando se dice x adopta los valores 0 o 1 entre brackets. Bien. Aquí viene representado lo que hemos dicho anteriormente de forma simple, y es repetir lo mismo, pero observen que es para cada caso posible. Si x vale 0, la variable aleatoria vale 0, es uno de los valores posibles, quiere decir que se ha producido el evento fracaso, aplicamos la fórmula y por lo tanto P, la probabilidad de éxito, estará elevada a 0, que es x, y Q estará elevado a 1 menos 0, es decir, a 1. Por lo tanto, P elevado a 0 es la unidad y Q elevado a 1 es Q. Por tanto, se queda en Q. Y si hacemos lo mismo con el otro valor posible de la variable aleatoria, recordemos que ese valor posible es la unidad, se ha producido en este caso el éxito, hacemos exactamente lo mismo. Ahora P, la probabilidad de éxito, va a estar elevado a 1 y Q va a estar elevado a 1 menos 1, es decir, a 0, con lo cual Q elevado a 0 me da la unidad, P se queda sola. Como ven, es lo que hemos estado indicando anteriormente, pero simplemente lo hemos plasmado en una representación analítica, en una fórmula matemática que engloba todos los casos. Bien, hemos definido por tanto una de las variables aleatorias, variable de Bernoulli. Sabemos que Q es igual a 1 menos P, es decir, si la probabilidad de éxito es 0.6, ya sabemos inmediatamente que Q vale 0.40, porque la suma de ambas tiene que dar la unidad. Por consiguiente, esto nos lleva a que podemos identificar, podemos conocer la función de probabilidad de cualquier distribución de Bernoulli, que recuerden, identifica un experimento de Bernoulli, indicando solamente su probabilidad de éxito. Y por tanto, este es el único parámetro de la distribución. Los que vamos a representar con la letra B mayúscula, inicial de Bernoulli, y entre paréntesis, P, el valor de la probabilidad de éxito. Con esos dos valores, B ya sabemos que es un experimento de Bernoulli, y P la probabilidad de éxito, 0,3, 0,5, 0,8, la que sea. Ya tenemos caracterizada un experimento aleatorio de Bernoulli y sabemos que cumple esa función de probabilidad, esa regla, esa ley. Ahora vamos a ver de forma rápida, no vamos a incidir demasiado en la demostración, pero sí en que necesitamos conocer de toda distribución sus momentos más importantes, su media y su varianza. No vamos a incidir en la demostración porque está en el formulario. En el formulario tenemos perfectamente definida la función de probabilidad. Bien, veo que no vienen la media de la varianza, entonces sí vienen, perdón, sí vienen. En la página 29, en la parte izquierda de los rectángulos vienen media varianza para cada distribución, y en la parte de la derecha su función de probabilidad y función de probabilidad, en algunos casos función de distribución también. Bien, de acuerdo, entonces no vamos a incidir, simplemente indicar que la media de una distribución de Bernoulli, si aplicamos la fórmula del momento para calcular la media, encontramos que es P. Esto es lógico porque hemos asignado arbitrariamente que el fracaso en este tipo de experimento le vamos a asignar el valor 0. Por consiguiente, la media de toda distribución de Bernoulli va a ser igual a la probabilidad de éxito. Es decir, la media de esperanza matemática
de cualquier distribución de Bernoulli es su probabilidad de éxito. Si conocemos, nos dan distribución de Bernoulli de 0.4, ya sabemos su medio, 0.4. Es sencillo. La varianza es un poquito más complicada, porque si aplicamos las fórmulas nos va a dar que la varianza es P por Q. Si tenemos un experimento de Bernoulli en que la probabilidad de éxito es 0.3, ya sabemos que Q es 0.7. Por tanto, su varianza será 0.3 por 0.7. Aquí tenemos los cálculos para realizar esa demostración, pero realmente hemos dicho que íbamos a pasar, no íbamos a incidir demasiado en la demostración porque son bastantes distribuciones. Las demostraciones están en el texto y realmente en el formulario están todos estos parámetros. Por consiguiente, lo más importante es saber la media y la varianza de este tipo de distribuciones, la distribución de Bernoulli, pero lo más importante es saber identificar qué situación, qué experimento aleatorio me va a generar, me va a producir una distribución de Bernoulli. Identificar, saber discriminar si es una distribución de Bernoulli, la binomial que vamos a ver posteriormente, etcétera. Eso va a ser lo clave, porque el resto lo tenemos en el formulario y por tanto en el examen no tendremos que memorizarlo, pero sí tendremos que discriminar si la situación es de un experimento de Bernoulli o de otro tipo. También tenemos que caracterizar su función de distribución, que de nuevo, como toda función de distribución, es la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales que el valor x que le introducimos a la función. Ahora x, aunque la variable aleatoria de Bernoulli, su función de probabilidad solamente puede admitir los valores 0 o 1, cuando aplicamos la función de distribución, x puede barrer todo el eje de la recta real. Por consiguiente, nos podemos preguntar qué probabilidad existe de que en un experimento de Bernoulli, con una función de probabilidad de Bernoulli, qué probabilidad existe de que x sea menor o igual que menos 3, menor o igual que menos 2, menor o igual que 3,5. Y lo único que vamos a tener que hacer es sumar todas las probabilidades que sean menores o iguales a la del valor x que nos han dado en la función de distribución. Gráficamente se puede ver mejor. Si observamos la figura, a mano izquierda tenemos la función de probabilidad. Observen cómo solamente tenemos valores de probabilidad para 0 y 1, los dos únicos valores que están permitidos en el experimento de Bernoulli. La altura de ambas líneas nos indica la probabilidad de cada uno de los eventos éxito o fracaso. Observen aquí que el éxito es un poquito mayor, su probabilidad, que el fracaso. Y a mano derecha se nos muestra la función de distribución. Observen que hasta que no llegamos al punto 0, la probabilidad de obtener un valor menor que 0, es 0. No puede ser, no se puede producir. Pero si a la función de distribución le introducimos el valor 0, entonces nos preguntamos cuál es la probabilidad de que esta distribución, de que esta variable aleatoria obtenga un valor menor que 0 o igual que 0. E igual que 0 ya sabemos que es, hay un valor concreto de probabilidad Q, aquí en este caso 1 menos P. Y luego vamos subiendo en la X, y si nos preguntamos, por ejemplo, le introducimos a la función de distribución el valor 0.5, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria obtenga un valor de 0.5 o menor que 0.5? Entonces, como solamente hay 0 que entre dentro de ese rango, seguirá valiendo Q, 1 menos P, hasta llegar al valor de la unidad en donde se nos eleva a la unidad. En este caso, la probabilidad de obtener en una variable que se distribuye según Bernoulli, la probabilidad de obtener un valor igual a 1 o inferior a 1 es el suceso seguro. Estamos seguros. Es decir, tirar una moneda y determinar si es cara o cruz. A cara damos el 1 y a cruz damos el 0. La probabilidad de obtener la variable aleatoria, que la variable aleatoria obtenga el valor 1 o menor que 1 es seguro, porque va a salir cara o cruz, va a salir 0 o 1. Bien,
Ahora pasamos a otra distribución. Vamos a ver en todo el tema varias distribuciones y la mayor parte de ellas, digamos que siguen la estela de la distribución de Bernoulli, en el sentido de que coinciden en alguna característica con los experimentos de Bernoulli, pero van a incluir algo más. Entonces, el siguiente nivel de complejidad que nos vamos a encontrar en las funciones de probabilidad va a ser la binomial. La binomial va a ser la distribución de probabilidad en donde tenemos n variables aleatorias independientes de Bernoulli. Para entender esto, imaginemos en el caso anterior de una moneda. Tiramos una moneda y eso es un experimento de Bernoulli. Puede salir cara o cruz. Si cara es el evento éxito, le asignamos el valor 1 y a cruz el valor 0. Hemos tirado la moneda una sola vez. Eso es un experimento de Bernoulli. Pero, ¿quién me impide tirar la moneda 3 veces? ¿O 4? Podemos repetir ese evento de tirar la moneda, ese experimento de Bernoulli, varias veces, n veces. Si hacemos eso y sumamos los éxitos, los fracasos no, porque si sumamos 0, tenemos 0. Los éxitos de cada uno de los ensayos y como variable aleatoria, por consiguiente tenemos la suma de los éxitos en los n ensayos, siempre y cuando la probabilidad de éxito se mantenga constante en todos y cada uno de los n ensayos, tenemos una distribución binomial. Por consiguiente, la distribución binomial, si yo tiro una moneda 3 veces y evalúa cuántas veces me ha salido cara, porque en cada uno de las tiradas, si sale cara, sumo 1, pues tiro la moneda 3 veces y me puede salir ninguna cara, es decir, han salido todas cruces. La variable aleatoria en este caso sería 0. De las 3 tiradas me puede salir una cara, o 2 caras, o 3 caras, más obviamente no puede ser. Entonces, en este caso tendríamos una variable binomial en donde realizamos n ensayos independientes de Bernoulli, en este caso n igual a 3, y en donde la probabilidad de éxito se mantiene constante. P, no cambio la moneda a mitad en medio de la tirada, eso es muy importante. A este tipo de distribución, a este tipo de situaciones aleatorias le vamos a llamar una distribución binomial. Por consiguiente, características, consiste en n pruebas independientes, cada una de ellas de tipo de Bernoulli. Cada prueba de ensayo, por consiguiente, si son de Bernoulli, tiene 2 posibles resultados, solamente 2, y que vamos a representar por 0 o 1. 1 para lo que hayamos denominado éxito y 0 para el fracaso. Y la probabilidad de éxito se mantiene constante en todos los ensayos, no cambia. Si alguna de estas condiciones no se cumple, no es distribución binomial. Entonces, ahora vamos a hacer con esta distribución lo mismo que hemos hecho en la anterior. Si nos damos cuenta, esta distribución, mientras que la de Bernoulli solamente dependía de un parámetro, la probabilidad de éxito, porque sabíamos que los valores de la variable aleatoria solamente pueden ser 0 o 1, ahora los valores que puede adoptar la variable aleatoria binomial dependen del número de tiradas. No es lo mismo tirar 3 veces la moneda, n igual a 3, que tirarla 10 veces. Vamos entonces a tener que matizar, introducir, cuando indiquemos que estamos ante una distribución binomial, vamos a tener que indicar 2 factores, 2 parámetros. El primer parámetro, el número de ensayos de tipo de Bernoulli que vamos a considerar. Por decirlo de forma simple, el número de tiradas de la moneda. Cada tirada es una variable aleatoria de Bernoulli, pero lo que vamos a considerar son la suma de las n tiradas. Y P, la probabilidad de éxito en cada uno de los ensayos individuales. De nuevo, recordando que P debe mantenerse constante. Entonces ahora vamos a tener una función de probabilidad y una función de distribución. En la función de probabilidad nos va a permitir calcular la probabilidad de que en n ensayos aparezca x veces el suceso A, el éxito, y por lo tanto en el resto, en n menos x, aparecerá el fracaso. Por ejemplo, si yo tengo una moneda y la tiro 5 veces, de nuevo, asumamos que la probabilidad de éxito es 0.5, P igual a 0.5, n en este caso sería 5 tiradas. Los valores que puede adoptar la variable aleatoria
binomial puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yo me puedo preguntar por la probabilidad de que aparezcan 3 caras y 2 cruces. 3 más 2 suman los 5 ensayos que voy a considerar. Por consiguiente, ¿cuál es la probabilidad de que X valga 3? 3 éxitos. Y por consiguiente 2 fracasos. Asumiendo la independencia entre las distintas tiradas, eso es una característica que no hemos indicado anteriormente, pero que también es fundamental. Las distintas tiradas tienen que ser independientes, no hay memoria estadística en el proceso. Podemos aplicar, por consiguiente, lo que sabemos de la variable de Bernoulli y llegaríamos a la fórmula que aparece en pantalla, que para calcular, en concreto, que para que salga X veces el suceso éxito y por tanto n menos X veces el suceso fracaso, eso tendrá la probabilidad P elevado a X, es decir, la probabilidad de éxito elevado al número de veces que queremos que se repita el éxito por Q, probabilidad de fracaso, elevado al número total de tiradas, n mayúscula, menos el número de éxitos. Observen que P y Q están fijados porque tenemos una variable binomial en las que los parámetros P y N han sido fijados. Por consiguiente, la variable independiente aquí es X, el número de éxitos. Yo me puedo preguntar qué probabilidad existe de que salga un éxito en 5 tiradas, qué probabilidad existe de que salgan 2 éxitos en 5 tiradas, qué probabilidad existe de que salgan 3 éxitos en 5 tiradas. Ese 1, 2, 3 es la X, variable independiente, que aparece aquí. Ahora bien, en el caso anterior estamos viendo en una de las posibles agrupaciones en que se pueden producir X éxitos y n menos X fracasos. Ahora bien, estos X éxitos y n menos X fracasos pueden aparecer en distintos órdenes distintos al señalado. Aquí hemos señalado que los X éxitos aparecían todos seguidos en las primeras X tiradas y en las últimas tiradas eran todos los fracasos, n menos X fracasos. Ahora bien, eso pues lo podemos obtener exactamente los mismos éxitos, los mismos fracasos en distintas ordenaciones. En el caso que hemos puesto anteriormente sobre las monedas, si yo me preguntaba cuál es la probabilidad de que salgan en 5 tiradas 3 caras y 2 cruces, pues me pueden salir las 3 primeras tiradas cara y las 2 segundas cruces, el ejemplo que ponemos aquí. Pero perfectamente me pueden salir las 2 primeras caras, una cruz, una cara, una cruz. Y tendría 3 éxitos de fracaso igual que antes. O tenemos una serie de ordenaciones posibles. Esta serie de ordenaciones en concreto eran permutaciones con repetición de n elementos, las 5 tiradas, de los cuales el suceso A se presenta repetido X veces. Y los fracasos se encuentran repetidos n menos X veces. Es decir, n sobre X, según estuvimos viendo en la parte de combinatoria. Recuerden que son permutaciones porque hay 5 elementos y 5 posiciones y lo único que hacemos es cambiarlas de sitio. Por consiguiente, la probabilidad que hemos calculado anteriormente para una de esas ordenaciones, hayamos dicho que era P elevado a X por Q elevado a n menos X, hay que multiplicarla por el número de ordenaciones posibles en que nos podemos encontrar esa posible ordenación que hemos puesto de ejemplo. Y por tanto, la función de probabilidad de la binomial es n sobre x, el número combinatorio n sobre x, recuerden que n es un parámetro, el número de ensayos, x es la variable independiente, lo que nos estábamos preguntando anteriormente, en 5 tiradas, ¿qué probabilidad existe de que salgan 3 caras? En ese caso, x lo estoy fijando a 3, pero me puedo preguntar en 5 tiradas cuál es la probabilidad de que salga 0 veces la cara, 1 vez cara, 2 veces cara, etcétera. Y ese número combinatorio n sobre x multiplicado por p elevado a x por q elevado a n menos x. Entonces, recuerden, n mayúsculas es un parámetro, nos viene fijado
cuando hemos determinado el experimento aleatorio, tirar la moneda 5 veces. P me viene fijado, es otro parámetro de la distribución binomial. Q es 1 menos P, con lo cual también me viene fijado, es otro parámetro. Por consiguiente, la única variable aleatoria, variable independiente que tenemos en esta situación es X. Sería aplicar esta fórmula para todos los X que me permita el experimento. La función de distribución, simplemente nos tenemos que plantear, dado un determinado X, nos planteamos cuál es la probabilidad de obtener ese X o cualquiera de los posibles inferiores a ese X. Es decir, si a la función de distribución le introduzco el valor 3, estaría preguntando cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X, número de caras que salen en 5 tiradas de la moneda, cuál es la probabilidad de que esa variable aleatoria valga 3 o menos que 3. Por tanto, puede valer 3, 2, 1 o 0. Y entonces lo que haría sería sumar desde 0 hasta 3 todos los valores de la función de probabilidad que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, el sumatorio desde 0 hasta X, en el ejemplo que estamos poniendo hasta 3, de los valores de la función de probabilidad. Representado de forma gráfica, utilizando el signo de sumatorio, es decir, la fórmula de la función de probabilidad que hemos visto anteriormente, nos daría la probabilidad para cada uno de los posibles X, y simplemente lo que hacemos es sumar para todos los X inferiores al que aquel en el que estamos interesados. Y ahora de nuevo, dos características importantes. Los dos momentos más importantes de la función de probabilidad de la distribución binomial. La media y la varianza. En este caso, la media es n por p. Para calcular la media de una distribución binomial, multiplicamos el número de ensayos por la probabilidad de éxito. Y para calcular la varianza, basándonos en las características de la distribución de Bernoulli y aplicando el álgebra, encontramos que la varianza es n por p por q. Es decir, para calcular la varianza multiplicaríamos el número de ensayos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Y ya tendríamos todo lo que necesitamos saber sobre la distribución binomial. Tendríamos sus parámetros, n, número de ensayos, p, probabilidad de éxito. Esto ya notaría los valores que puede adoptar la variable aleatoria X, y tenemos su media y su varianza, en cuanto sepamos sus parámetros. Ahora bien, realizar los cálculos que hemos visto anteriormente, ya sea para la función de probabilidad o para la función de distribución, va a ser complicado. Bueno, complicado, no es demasiado complicado, pero es muy fácil equivocarse cuando tengamos una situación un poquito complicada. Entonces, para ello, como siempre, tenemos las tablas, que son una forma rápida de realizar estos cálculos. En las tablas, en concreto, la tabla A5 del formulario sería para f de x, la función de probabilidad, o la tabla A6 para la función de distribución. Vemos que en las tablas, aquí tenemos un pequeño ejemplo, tenemos la primera columna es n, el número de ensayos. Observamos que en este caso n se mantiene fija para unos determinados valores de x. Si tenemos dos ensayos, x solamente puede valer 0, 1 o 2. Por eso vamos a encontrar que la n va a ser el mayor valor que pueda adoptar la variable x. Si tiramos la moneda dos veces, la variable aleatoria x puede valer 0, 0 caras, una cara o dos caras. Obviamente 3 ya no puede ser. Por consiguiente, las x van desde n hasta 0. Por consiguiente, lo único que necesitaríamos saber para aplicar y calcular la probabilidad de éxito es p, la probabilidad de éxito de cada uno de los ensayos de Bernoulli individuales, y el número de tiradas, por decirlo así. Teniendo esos dos valores, ahora nos pueden preguntar ¿cuál es la probabilidad? Imagínense que p vale 0.5, la moneda insesgada, y que tiramos la moneda dos veces. Entonces tendríamos n igual a 2 y p igual a 0.5. Y ahora nos pueden preguntar ¿cuál es la probabilidad de que tengamos 0 caras? Por consiguiente, nos vamos a x igual a 0
y vemos en esa fila que la probabilidad sería 0.25. Nos pueden preguntar que en esta misma situación de tirar la moneda 2 veces con probabilidad de éxito 0.50, ¿cuál es la probabilidad de obtener una única cara en esas 2 tiradas? Aunque intuitivamente ya sabemos que va a ser 0.5, pero en la tabla nos lo indica claramente, 0.5. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener 2 caras cuando tiramos la moneda 2 veces? Pues 0.25 según las tablas. Si nos damos cuenta, las tablas solamente llegan hasta una P de 0.5. ¿Y qué pasa si la probabilidad de éxito es mayor que 0.5? ¿Qué pasa si la probabilidad de éxito es de 0.6 o 0.7, 0.8? Bien, pues entonces simplemente lo que tenemos que hacer es darle la vuelta a la situación. Volvamos a la situación en la que tiramos la moneda 5 veces y nos planteamos la probabilidad de éxito, supongamos que ahora es 0.60. Probabilidad de éxito de sacar cara, 0.60, no está en las tablas. Y nos preguntamos, en esa situación en la que n igual a 5 tiradas de la moneda, una moneda sesgada, 0.6 de éxito, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 caras? Pues observemos que obtener 3 caras significa en esa situación que habríamos obtenido dos cruces. Pues lo que hacemos es invertir la situación. Las caras tenían probabilidad de producirse 0.6. Por consiguiente, las cruces, el fracaso, tenía probabilidad de producirse 0.4. Pues ahora consideramos que el éxito es obtener cruz, cuya probabilidad es 0.4. Y nos planteamos en esta situación cuál sería la probabilidad de obtener 2 cruces con una probabilidad de éxito de 0.4. Sería la misma que plantearse cuál es la probabilidad de éxito de obtener 3 caras con una probabilidad de éxito de 0.60. Y eso es lo que nos aparece en la siguiente transparencia. Aquí vemos la probabilidad, cuál es la probabilidad de que X valga un valor concreto, 3, por ejemplo. Cuando la probabilidad de éxito es mayor que 0.5, en el ejemplo que hemos puesto es 0.6. Pues invertimos la situación y decimos, pues es la misma que la probabilidad de obtener tantos fracasos, n menos x, recuerden que eso eran los fracasos, con una probabilidad 1 menos p, que era la probabilidad de fracaso, que es, si p era mayor que 0.5, ahora 1 menos p, es decir, q va a ser menor que 0.5. En el ejemplo que ponemos, abajo hemos puesto n igual a 7 tiradas. Y nos preguntamos cuál es la probabilidad de que en 7 tiradas de una moneda con probabilidad de éxito 0.6, cuál es la probabilidad de obtener 3 caras. Bien, pues esa sería la misma que si obtenemos 3 caras con probabilidad de éxito de 0.6, es lo mismo que obtener 4 cruces con probabilidad de éxito 0.4. Por consiguiente, esas probabilidades son idénticas. Y es la forma de solventar ese pequeño problema que nos aparece en las tablas. Aquí, por ejemplo, tenemos varios ejemplos de distribuciones binomiales. Recuerden que en las distribuciones binomiales tenemos 2 parámetros. N, aunque aquí le han llamado N minúscula, mientras que en el texto estamos trabajando con N mayúscula, es N mayúscula. En el primer caso, la gráfica de la izquierda, N sería 20 con probabilidad de éxito 0.50. Es decir, es como si tuviéramos una moneda ahí sesgada y la tiramos 20 veces. Y nos planteamos cuál es la probabilidad de que salga 0 caras, 1 cara, 2 caras, 3 caras, hasta llegar a 18 caras, 19 caras, 20 caras. Observen la forma de la distribución. Es simétrica y eso es lo que nos permite, eso es lo que intuitivamente nos ha servido para aplicar el teorema anterior. En la parte de la derecha de la gráfica hay realmente 2 funciones binomiales, 2 funciones de probabilidad, 2 distribuciones binomiales. Una con puntitos azules cerrados que tenía n igual a 10 y probabilidad de éxito 0.1. Observen que la probabilidad es muy alta para valores pequeños y disminuye casi a 0 para valores a partir del 5. Mientras que si
la probabilidad de éxito es de 0.9, sucede justamente a la inversa. Es muy poco probable que salgan valores de 0, 1 o 2 en la variable aleatoria y altamente probable que salgan valores de 8, 9 o 10. Cuando vean una distribución de este tipo. Bien, a veces, y por eso es tan importante la curva normal, sucede algo muy curioso y lo vamos a ver en la siguiente figura. Supongamos que mantenemos constante n, el número de ensayos, y variamos p, la probabilidad de éxito en cada uno de los ensayos. Vamos a ver qué sucede si variamos p desde valores pequeños a valores elevados. Observen en las gráficas que vemos en pantalla cómo la gráfica superior izquierda tiene una p de 0.1, la probabilidad de acierto es 0.1. Observen que la función de distribución binomial está hacia la izquierda. No puede tener valores negativos, por lo tanto está, digamos así, cortada. Siguiendo la siguiente, a mano derecha, en la parte superior, tenemos la misma situación con n igual a 10, pero la probabilidad de éxito ha cambiado a 0.3. La que hay en mano izquierda inferior, la probabilidad es 0.5. Observen cómo es absolutamente simétrica y no les recuerda a la distribución normal, aunque sea discreta y la distribución normal sea continua, ¿verdad que sí? Observen en la última función que si nos vamos a una probabilidad de éxito muy elevada de 0.8, de nuevo la distribución binomial ya no parece normal. Pero esto nos lleva a pensar que en algunas situaciones podemos aproximar la binomial mediante la normal. Siempre y cuando n sea lo suficientemente elevado y p no tome valores extremos, es decir, que esté entre, ya lo han podido ver en el ejemplo, 0.5 era perfecto. Si p tiene valores intermedios y n es lo suficientemente grande, lo que sucede es que la distribución binomial se aproxima lo suficiente a la normal, eso quiere decir que converge conforme aumentamos n, la binomial se aproxima cada vez más a la normal. Lo que podemos hacer es utilizar la normal para resolver problemas que impliquen a la binomial, ya que la normal es más sencilla, es continua. Para ello, lo que tendríamos que hacer es, recordemos que una binomial tiene de media n por p, número de ensayos por probabilidad de éxito, y varianza n por p por q. Lo que podemos hacer es simplemente transformar, en vez de calcular en cada tirada de la binomial el número de aciertos, lo vamos a calcular, pero podemos construir una variable aleatoria o un poquito más compleja. Es decir, tenemos 10 tiradas de una moneda, por tanto una binomial, y contamos el número de aciertos, ¿vale? Y para cada 10 tiradas tendremos un determinado número de aciertos. Esa sería una variable aleatoria. Pero podemos construir otra variable aleatoria todavía más complicada, acabalgada a la anterior. Es decir, cogeríamos el número de éxitos en 10 ensayos, le restaríamos n por p, que sería la media teórica de esa distribución. En este caso, supongamos que una moneda insesgada. Al valor concreto en cada 10 ensayos que nos aparezca del número de aciertos, le restaríamos 10 por 0.5, 10 ensayos por la probabilidad de éxito, y dividiríamos por la desviación típica de esa distribución, raíz cuadrada de n por p por q. En concreto, raíz cuadrada de 10 por 0.5 por 0.5. Eso, si hacemos esa nueva variable aleatoria, a la que le vamos a llamar z, y por razones obvias porque si se dan cuenta estamos calculando una puntuación tipificada o típica. Estamos restando a una variable aleatoria, a un número concreto, una media partido por una desviación típica. ¿No era eso una puntuación típica? Bien, efectivamente es una puntuación típica. Lo hemos hecho para poder aplicar en estas situaciones la curva normal, porque ahora podremos aplicar todo lo que sabemos sobre la normal a la nueva variable z, que sabemos que se distribuye según la curva normal.
Y esto lo podemos hacer siempre que P no sea demasiado extremo, es decir, en términos prácticos, ni más pequeño que 0.1 ni más grande que 0.9. Y entonces podemos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales que un determinado valor de X, aplicando la curva normal tipificada. Obviamente, esto plantea el problema de que estamos aproximando una distribución que es discreta mediante una distribución que es continua. Esto provoca ciertos desajustes que lo que hacemos es hacer unas pequeñas correcciones en los cálculos para impedir que esos desajustes sean para hacerlos más exactos, más precisos, esa aproximación. Esta corrección se llama corrección por continuidad, simplemente porque lo que hemos dicho, estamos aproximando una función que es discreta, función de probabilidad que es discreta, mediante una continua. Para evitar esos desajustes, vamos a poder utilizar, nos va a permitir utilizar las puntuaciones discretas X, recuerden que X era el número de éxitos, 0, 1, 2, 3, etc. Las vamos a poder utilizar como si fuesen continuas. Y ello lo que vamos a hacer es interpretar cada puntuación X como si fuese el punto medio de un intervalo. Si sacáramos, en el ejemplo anterior de las 10 monedas, sacáramos 8 éxitos, por ejemplo, vamos a, con esta corrección por continuidad, con esta aproximación a la normal, vamos a suponer que X igual a 8 es como si hubiéramos sacado un número entre 7.5 y 8.5. Es pequeñas incomodidades de utilizar esta aproximación. Ahora, cada punto X, cada número de éxitos de la variable aleatoria representa a los infinitos valores que hay en ese intervalo de menos media unidad y más media unidad con respecto al número de éxitos X que hemos obtenido en cada caso. Entonces, haciendo esta aproximación por continuidad, utilizando la normal como aproximación de la binomial, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la normal con media n por p y desviación típica n por p por q como modelo de una situación representada por una distribución de binomial, aproximándola a la normal. Cuando hagamos ejemplos se verá más claro. Bien, hemos visto por consiguiente hasta el momento dos distribuciones discretas de probabilidad. La de Bernoulli era la más sencilla y sobre la que se ha cabalgado la binomial, simplemente considerando que repetíamos la situación de Bernoulli varias veces, n veces. Si recordamos bien lo que hemos hecho hasta el momento, recuerden que n se mantenía constante, era un parámetro de la binomial. Decíamos, binomial de 10, n igual a 10, p 0.5, es como tirar una moneda y sesgada 10 veces y calcular el número de caras, de éxitos. Por tanto, un primer ensayo sería tirar la moneda 10 veces y anotar cuántos éxitos hemos obtenido. Volver a repetir, tirar la moneda 10 veces y volver a anotar el número de éxitos que hemos tenido. N, por consiguiente, como es uno de los parámetros, se mantiene constante, así como P. Y lo que variábamos en la distribución binomial era X. ¿Cuántos en 10 ensayos, qué probabilidad existe de que obtenga 0 éxitos, 1 éxito, 2 éxitos, 3 éxitos, hasta llegar a 10 éxitos? Se ve, n se mantiene constante y es X, el número de éxitos, lo que varía. Bien, pues ahora tenemos una distribución que es un poquito más complicada de conceptualizar, pero que es simplemente la inversa de la anterior. Y para ser la inversa de la anterior, lo único que nos tenemos que plantear es invertir la pregunta. Es decir, ahora en una situación con experimentos aleatorios de Bernoulli nos plantearíamos cuál es la probabilidad de que se produzcan, cuál es la probabilidad de que para que se produzcan
K éxitos, necesitamos N repeticiones de un experimento de Bernoulli. Observen que ahora lo que mantenemos constante es el número de éxitos, K. Aquí hemos cambiado la simbología para indicar que K se mantiene constante. Es decir, es como si en el caso anterior decimos, ¿cuál es la probabilidad de que para obtener 5 éxitos necesite 10 ensayos? Obviamente, si planteamos 5 éxitos, nunca voy a obtener 5 éxitos con menos de 5 ensayos. Por consiguiente, aquí K va a ir desde 5 en adelante. Nos podemos plantear K se mantiene constante, 5 en el ejemplo que estoy poniendo, y nos plantearíamos cuál es la probabilidad de que para obtener 5 éxitos necesite 5 ensayos. Esto es un evento bastante improbable. Otra posible pregunta que nos podemos hacer, ¿cuál es la probabilidad de que para obtener 5 éxitos, observen que K se mantiene constante, necesite 6 ensayos? Un poquito más probable. ¿Cuál es la probabilidad de que para obtener 5 éxitos necesite 7 ensayos? ¿Cuál es la probabilidad de que para obtener 5 éxitos necesite 8 ensayos? Observen que ahora los ensayos es lo que va variando, es lo que voy modificando, y K, número de éxitos, se mantiene constante. A esto es a lo que llamamos una distribución binomial negativa. Bien, como me han advertido que se acaba el tiempo de grabación, dejamos el resto de la clase. Nos quedarían varias distribuciones, nos quedaría tratar la binomial negativa con más detenimiento. Observen que la binomial negativa es una variación de la binomial, pero ahora los parámetros cambian. Nos quedaría la distribución de Poisson y la multinomial. Y vamos a ver que todas son variaciones del experimento de Bernoulli básico. Pero no nos queda más tiempo, así que, bueno, el chiste de hoy. No sé si les he comentado ya que se nos solicita bastante a la gente de metodología, a los profesores de metodología, para analizar datos. Hay empresas incluso dedicadas al análisis de datos. De tal forma que dominar este área puede ser ventajoso incluso económicamente. Y más si tenemos en cuenta este chiste, en donde un cliente viene a hacer una consulta a un estadístico en la que, por favor, le pide que le interprete una interacción en un ANOVA factorial. Verán esa técnica en segundo. Necesito que me ayude usted a interpretar esta interacción triple en este ANOVA factorial. ¿Cuánto me cobra usted? Y el estadístico le comenta $100 por 3 preguntas. ¿No es un poco caro?, le pregunta el cliente. No, realmente no. ¿Cuál es su tercera pregunta? Ojalá hiciéramos eso realmente nosotros los profesores de estadística. Muy bien, les espero el próximo día. Hasta luego.